¿Cómo están, amigos y amigas? Qué gusto acompañarles en un nuevo episodio a través de Estudio Demo desde el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, en esta oportunidad para hablar acerca de la nutrición en niños y niñas y también aportar desde estos espacios detalles, herramientas que usted pueda aplicarlos en casa para erradicar o aportar en algo a la erradicación de la desnutrición crónica infantil dentro de nuestro cantón. Para ello hemos invitado y nos acompaña la nutricionista Diana Ramírez en representación del Ministerio de Salud Pública, a quienes también les extendemos el agradecimiento por permitirnos contar con sus profesionales. Diana, qué gusto recibirla en este espacio, bienvenida. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Perfecto, apelando un poco a todo el conocimiento y la experiencia que tiene usted dentro del trabajo en territorio, cuando hablamos de una alimentación nutritiva, ¿qué significa? Porque se habla mucho de alimentarse bien, de dejar de lado la comida chatarra y todo el tema, pero para quienes estamos en ese trabajo de querer alimentar bien a nuestros niños, ¿cómo deberíamos alimentarlos? Bueno, el trabajo de alimentación saludable en realidad tiene dos componentes que son muy fuertes. No importa solamente la cantidad de alimentos que una persona o un niño recibe, sino también la calidad de los mismos. Entonces recordemos que el niño está en proceso de crecimiento, de desarrollo y debemos aportarle todos los nutrientes en un platito de comida. Claro, digamos en el platito de comida, ¿qué debería contener? Porque el ecuatoriano, y no sé si el latinoamericano también, pero hablando en nuestro contexto, normalmente es la sopa, el arroz y el arroz es todos los días. ¿Cómo debería ser ese plato que en realidad sea nutritivo para nuestros niños? Ya. Bueno, tanto la sopa como el segundo plato debe contener los 3 macronutrientes que son esenciales para cada persona. Hablamos, por ejemplo, de los carbohidratos, el arroz, las papas, yucas, plátanos, fideos, quinoa, arroz de cebada. Estos nos brindan energía, pero también debemos tener cuidado porque generalmente nosotros amontonamos los platos de este grupo de alimentos. Claro. Y restamos importancia a los dos siguientes. Entonces, al menos en un niño siempre va a ser importante cuidar la cantidad de carne, pollo, pescado, carne de cerdo, borrego, queso o huevitos si es que no hay algún tipo de carne que debe estar siempre presente en los platos. Y también no olvidar el consumo de verduras, es importante siempre poner una ensaladita de verduras o verdura en la sopa, por más sencillita que sea, poner algo de verdura para que le dé color y también aportar vitaminas y minerales porque son esenciales para también fortalecer el sistema inmunológico de nuestros niños. Ahora, el tema de las verduras es un tema muy complejo para los padres de familia, porque no les gusta a todos los niños, ¿no? Por lo menos yo no he visto a un niño que diga a mí me gusta la lechuga, a mí me gusta la ensalada, sino siempre, de lo que yo he vivido y mi experiencia siempre, no quieren alimentarse con eso. ¿Cómo podríamos llevarles a que nuestros niños se alimenten también de estos, en este caso de las legumbres? Ya. Bueno, nosotros en educación siempre motivamos desde el embarazo a comer todos los grupos de alimentos. Cuando nosotros tenemos una paciente en embarazo hay que recordarle que también crea una memoria nutricional en este tiempo. Entonces lo que ella coma va a ser más fácil que el bebé acepte después cuando empiece alimentación complementaria a los 6 meses. Y en este tiempo, claro, la alimentación es progresiva. Pero desde ese momento, desde los 6 meses, ya empezamos a introducir las verduras en la alimentación del niño. Posteriormente, cuando ya tiene 1 añito, ya puede comer, por ejemplo, una vinagreta, que es lo que le da en realidad el sabor, porque la verdura sí es feíta, al comer le hace el natural. Pero lo que le da en realidad el sabor fuerte a las verduritas es la vinagreta. Y siempre pues variar la forma de preparación también. Las verduras deben estar en la sopa, en el segundo plato en forma de ensalada, pero no muerta la verdura, sino debe ser solamente como sancochada, cocinada al vapor para que se sienta durita y no pierda su valor nutricional también. En preparaciones, por ejemplo, como una tortilla de huevo, ahí puedo poner espinaca o puedo poner brócoli o zanahoria rallada o tomatito. Entonces hay que introducir también las verduras, acompañarle con los alimentos que el niño le gusta comer. Es decir, el tema de la alimentación y que el niño pueda comer verduras empieza desde que está en el vientre de la madre, ¿no? Por lo que se alimenta. No sé si hay como una memoria que va adquiriendo el niño en el vientre de los alimentos. Porque a través de la sangre le pasa a la mamá los nutrientes, pero también el sabor, olor de los alimentos. Entonces él se va familiarizando con todo lo que la mamá come. Y sí,
se ha visto pues que tenemos pacientes que vienen con sus niñitos ya grandes y dicen es que no come pollo, por ejemplo. Entonces cuando empiezo a preguntarle yo, ¿y usted come pollo en el embarazo? No, porque a mí me daba asco. Entonces desde ahí ya viene el problema. Claro, entonces ahí está. No siempre la culpa lo tienen los niños. También tienen la mamá. No, mentira, tranquilos. Pero es importante que vayamos entendiendo este tipo de cosas que normalmente, como no vamos siempre a consulta, como no siempre visitamos al médico, no entendemos muchas de las cosas que suceden con nuestros niños. Y hoy con nuestra invitada, la nutricionista Diana Ramírez, estamos entendiendo algunas cosas que suceden a diario o es común dentro de nuestro contexto, pero que no lo entendemos. Ahora, ¿por qué una niña o niño puede estar comiendo todos los días y aún así tener desnutrición? Porque tal vez no cuidamos la calidad de alimentos que está contenido en la preparación. Entonces, por ejemplo, tenemos, me voy a imaginar un almuerzo, ¿no? Si le doy a mi niño un locro de papas, el segundo plato le doy arroz con melloco y una de bebida le doy una coladita de avena con naranjilla, por ejemplo. En este almuerzo el niño no ha recibido verduras, no tiene fuente de vitaminas y minerales y tampoco tiene proteína, porque en ningún momento dije con queso, con carne ni nada. Y si hacemos que estos alimentos pues estén siempre prevaleciendo en los platos de los niños, vamos a hacer que mejor ellos se engorden. Sí, comen, se llenan su barriguita, pero no van a crecer porque no tiene proteínas, las carnes que le ayudan a su crecimiento lineal, es decir, que él se estire. Entonces mejor podríamos estar desarrollando en este niño un problema de sobrepeso u obesidad si hago común este tipo de preparaciones. Claro, y ahora es muy común también con niños muy pequeños con sobrepeso, ¿no? Y obesidad. Sí. Que algo que antes no se tenía en cuenta, o por lo menos dentro de las problemáticas que tenían los niños, era la desnutrición, pero no el sobrepeso. Sí, actualmente tenemos los dos problemas de malnutrición. La desnutrición sigue presente en nuestra población, especialmente en la zona rural, pero eso no quiere decir que no hay en la zona urbana también, por múltiples causas. Pero también ya vamos teniendo la otra cara, ¿no? Que es la malnutrición por exceso, que es sobrepeso y obesidad. Ahora, usted nos comentaba que siempre es importante el tema de las proteínas que normalmente están, entiendo, en las carnes, en los alimentos que son de animales, ¿no? Ahora, claro, hay muchos contextos, ¿no? Habrá familias que no tengan posibilidad de alimentarse todos los días, por ejemplo, o el acceso a la carne de pollo, háblese de cualquier animal. ¿Qué alternativas tenemos, por ejemplo, en el campo que podrían utilizar y reemplazarlos de alguna forma? Ya. Bueno, también promovemos nosotros el consumo de proteínas de origen vegetal. Cuando mezclamos los cereales, que son la papa, el arroz, con granos, por ejemplo, el 75% de los primeros alimentos y el 25% de grano, ahí creamos una proteína que es mejor en su calidad y se parece un poquito a la proteína de las carnes. Cuando las carnes por su alto costo llegan a faltar, también les sugerimos que consuman más queso o huevos en sus preparaciones. Y por mucho tiempo también se ha satanizado a los huevos de que como tanto huevo y me va a subir el colesterol. No funciona así, no es así. En los niños mejor es un beneficio grande porque los huevitos no son tan caros, pero le van a ayudar porque reemplaza a la ausencia de la carne que en ese día no tuve. Entonces le puedo dar unos 2 huevitos en el almuerzo y no le va a pasar nada, sino mejor va a tener beneficios. Quiero hablar también acerca de las carnes. Claro, hablamos esto en el contexto de la ruralidad un tanto, donde el tema económico es un tanto complicado, pero digamos que las personas pueden alimentarse y tienen la posibilidad de adquirir esta proteína de animales en cualquier tipo de carne. ¿Cómo debería servirse esa carne? Porque claro, normalmente a los niños y bueno, la gente en general nos gusta el tema de los fritos. ¿Es recomendable? ¿Cuánto es recomendable en este caso? Bueno, la forma de preparación hay que ser variada, siempre, sobre todo en los niños cuando recién empiezan a comer, hay que variar mucho toda la preparación de todos los grupos de alimentos. Si yo le acostumbro obviamente a un niño a comer solamente carne frita porque no le gusta de otra manera, voy a acostumbrarle a que él siempre quiera ver solamente la carne frita. Pero no, tenemos otras presentaciones, tenemos carne molida, podemos hacer en sopitas, también se ponen las carnes, el pollo, el pescado. Entonces siempre es necesario poner una porción del tamaño de la palma de la mano más o menos
Pero el niño debemos asegurarnos de que degluta las carnes, porque también escuchamos que te trague. Ya. También escuchamos que cuando yo les pregunto a las mamás, sí come las carnes, pero cuando le vuelvo a preguntar, porque está con el crecimiento bajo, me dice, es que solamente chupa y bota. Entonces, es decir, solo comió. la sal. Solo se chupó la sal del sabor. y botó la carne, porque tiene fibra, la carne es durita. Entonces, por eso, desde el inicio hay que empezar a darle la carnecita solamente picada. Pollo, la carne, el hígado, picados. Porque si yo licúo, porque también les pasa a las mamás que como no se tragan las carnes, la opción que tienen es licuar. Entonces, el niño no siente las hilachas, la textura de la carne, y después cuando le damos, ya es más grande, le damos el pedazo de carne, él no se come. Claro, entonces... Se mal acostumbra. Claro. Ahí el tema de las texturas también he estado conversando con algunos profesionales que nos están acompañando en este programa, que usted irá viendo, cada uno de los profesionales van aportando desde su experiencia y también desde los conocimientos médicos, para que nosotros tengamos herramientas, tengamos tips en los que podamos aplicar en nuestro contexto donde nos vayamos desarrollando. Ahora, quiero ir un poco hacia la zona rural. Usted nos comentaba extra micrófonos que trabaja también en la zona rural, y desde la experiencia, bueno, desde mi infancia, era muy complicado el tema de la nutrición. Bueno, en ese tiempo uno niño no sabe, ¿no? Con tal de que le llenen la pancita con arroz, con papas, con lo que sea, estamos bien y felices. Pero comentábamos de que es complicado trabajar en este sentido con la zona rural. ¿Qué tan complejo es que se tenga una buena alimentación aquí en las zonas rurales? Bueno, tomando en cuenta que la desnutrición es un problema multicausal, no solamente porque el niño no recibe alimentos, pero específicamente en la parte rural tenemos todavía esa barrera de las creencias de ellos. Entonces todavía estamos luchando en la educación, en la parte materna, sobre todo, resaltando la importancia de que si tienen una vaquita, hagan quesos, la leche que no la vendan toda, sino que se queden como 1 litro, que eso va a ser mucho mejor, porque después el niño se va a enfermar, va a irse al hospital y eso le va a costar más todavía de lo que hubiese vendido la leche completamente como ahora lo hacen. También les indicamos que podrían tener gallinitas que pongan huevos, y esos huevitos darles siempre a los niños todos los días. Entonces, sí es un trabajo un poquito todavía duro en cambiarles la mentalidad, porque como usted dice, ellos piensan que como siempre crecieron tomando sus coladitas de más chica y la sopita de papas, ellos crecieron bien como papás, no les pasó nada y están enfermos. Entonces, lo mismo, quieren heredar a sus niñitos. Pero ya vamos viendo y tenemos que explicarle también que no, él tenía ahorita que estar en este crecimiento, pero se nos está quedando. Entonces hay que darle más carnes, más quinoa, más granos, por ejemplo. Entonces, el tema de la quinoa me intriga mucho, ¿no? Hay mucha producción de quinoa allá, pero no lo saben preparar. ¿Cómo podríamos hacer ese cambio? Claro, yo recuerdo cuando yo era niño, de las condiciones económicas que uno viene, es que no teníamos facilidades de comer el arroz como que en grandes cantidades. Entonces, bueno, pues mi mamá lo mezclaba entre el arroz, el que lo compramos en la tienda de cualquier, y la quinoa. No sé qué otras opciones tenemos, por ejemplo, con el tema de la quinoa. Y normalmente siempre comen sopa. Claro. Solo es sopa de quinoa y se acabó. La quinoa tiene una proteína vegetal muy importante y, como usted dice, es barata, no es muy cara. Entonces, por ejemplo, podemos tener muchas preparaciones con quinoa. El arroz que hacía su mamá estuvo súper bien. Y mezclamos el 75% del arroz cocinado con el 25% de quinoa. Los dos cocidos le mezclamos y le damos a toda la familia. Yo siempre les digo a todos porque no les va a hacer mal a nadie. También puedo mezclar la quinoa con la masa del maduro cocinado. Que cuando voy a hacer una torta de maduro o pastelitos de maduro, por ejemplo, le mezclo con la quinoa cocinada y preparo. Con o sin queso, no importa. Y yo le frío o le pongo en el horno. Y ya, tengo otra preparación. La quinoa tiene la ventaja de que no tiene un sabor escandaloso. Entonces, no es que el niño nos va a rechazar porque vea alguna cosa rara ahí. No, porque como está poquita cantidad, él va a aceptar más. Y lo mismo con otro tipo de tortillas de carbohidratos. Zanahoria blanca o tortilla de papa. Sí, podemos ponerle la quinoa también. Claro, y ahí están algunas de las alternativas que uno puede tener en territorio, en campo. Desde luego, ellos mismos son los productores de estos alimentos y a veces
lo que ha sucedido es que cuando, bueno, en mi época que vivía en el campo, mis abuelitos tenían sus vaquitas, mis papis también tenían sus vaquitas y vendían toda la leche y lo cambiaban por arroz y por fideo, que no sé por qué lo hacíamos. Yo recuerdo que muy pocas veces tomaban leche, por ejemplo, entonces es un tema de cambiar también la idiosincrasia, el modo de pensamiento de los padres de familia en el campo, ¿verdad? Claro. En esta parte sí hay que trabajar muy, muy fuerte con la población, cambiándoles de esta forma de pensar que tienen de que siempre comieron bien, pues ahora también ellos pueden comer lo mismo que sus papás y no pasa nada. Claro. Entonces sí, les decimos que necesitamos niños que sean altos, que sean grandes, que sean luego productivos, que trabajen, que se vayan a la universidad y todo. Entonces como que ellos se animan un poco de que tienen que darles de comer mejor para poder lograr lo que les estamos educando. Perfecto. Hablemos acerca de las frutas, que es otra de las fuentes de vitaminas y nutrientes para los niños, niñas. Bueno, hablemos siempre en contextos porque claro, en la ciudad tenemos un tanto más de acceso de todas estas frutas, pero ¿cuáles son las más importantes que no deberían faltar dentro de la dieta de un niño? En cuanto a frutas, el consumo también debe ser variado. No puedo decirles esta fruta es mejor que otra, porque todas tienen distintas cantidades de vitaminas y minerales, pero sí decirles que debe ser variado y en la textura o en la presentación que viene ya la fruta. El niño a partir del año ya come los alimentos como comiera un adulto, no solamente picado tal vez, pero él ya es capaz de consumir los alimentos por sí solo. Entonces solamente variar. Ahora, también hay formas de enriquecer hasta el consumo de la fruta, porque la gente también piensa que un refrigerio es una fruta. Entonces, ¿qué le doy de refrigerio? Una manzana, por ahí se come una naranja y ya. Entonces, para un niño en crecimiento resulta insuficiente. Podríamos, por ejemplo, mejorar este refrigerio dándole, sí, un guineo, pero con leche. Y ya cambia el refrigerio. O hacerle muchas frutitas picadas. A veces los niños no les gusta cierta fruta, lo mismo, ¿no? Le pico unas 2 frutas que sí le guste y pongo un poco de la que no le guste, según la mamá, hasta que me empiece a aceptar. Y puedo poner un poco de yogur y granola. Ya cambió ese refrigerio, ya no es solo una fruta, le he mejorado. Ahí está alguno de los tips para que usted también pueda, porque en el tema de las frutas también es importante porque la mayor parte de los padres de familia creo que le mandan su lunch cuando el niño va, por ejemplo, a clases. Es parte de ese lunch que tienen los niños. Ahora, quiero hablar también un poco acerca de qué opciones podemos manejar en el tema del lunch para ir a la escuelita. Claro, desde el momento en el que aproximadamente 5, 4, 6 horas los niños están fuera de casa y tienen que llevar su lunch. ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo debería ser también su lunch? Porque normalmente los padres de familia, por el nivel de ajetreo que tienen, van a la tienda y se compran sus galletitas, su yogur y eso es lo que les mandan. ¿Qué opciones tenemos pero que sean saludables? Bueno, podemos hacer como acabé de indicar una ensaladita de frutas. También podemos mandarles chochos con tostado, unos tomatitos por ahí. Podemos hacer las bolitas de maduro con quinoa que le había indicado antes, pero les envolvemos en papel aluminio para que no se enfríen tanto y el niño pueda comer luego. O también podemos hacer unas tortillitas de maduro o mandarle el maduro mismo cocinado en rodajitas con queso o en una botellita o un contenedor una coladita en leche, por ejemplo, con un pancito con queso, algo así, que sea nutritivo. No nos vayamos tanto a la parte de alimentos industrializados o procesados porque aumentamos mucho el contenido de sal o de azúcar o de grasa que ya de por sí son altos en estos alimentos. Claro, ahí están entonces para que usted tome en cuenta cuando usted envíe a sus niños a la escuelita, tome en cuenta estas recomendaciones para que pueda enviarles estos alimentos que sean en realidad saludables para cada uno de ellos, así que no se olvide de aquello. Ahora quiero también hablar acerca del agua segura y la higiene. ¿Qué es el agua segura? Últimamente es un término que se utiliza mucho en temas de nutrición. ¿A qué se refiere con el agua segura? Al agua que es apta para el consumo humano. Generalmente, y eso educamos también, en que hiervan el agua antes de consumirla. A veces se acostumbran también ponerles hierbitas de alguna cosa, ya no importa, pero que el agua sea hervida. Porque también hay mucho problema en cuanto a las infecciones intestinales por el consumo de agua que están en acequias o que están directamente del grifo. Los niños a veces se toman esas aguas y luego presentan las infecciones gastrointestinales.
Hay que recordar que cuando un niño se enferma no es que tiene, por ejemplo, un día de diarrea o de vómito y ya le pasó. Cuando tiene una infección, esta dura por muchos días, dependiendo también del tratamiento que le estén dando, ¿no? O el tiempo en el que inicie recién el tratamiento. A veces en el campo, especialmente las mamás piensan que le dan una agüita de manzanilla y ya le va a pasar la diarrea, y no es así, a veces son infecciones fuertes. Entonces, cuando hay una diarrea, el intestino se debilita, ¿no? Pierde su poder de absorción. Entonces, imagínense con 15 días que un niño pasó con diarrea o con su malestar intestinal, nos bajó de peso. O por lo menos se mantuvo en el peso, pero eso ya es un problema inicial que puede dar lugar a una desnutrición, si es que viene siendo ya recurrente. Claro. Entonces ahí está la importancia de que podamos también tener el agua segura. Entendemos nuevamente desde diferentes contextos el tema del agua segura. En la ciudad tenemos una empresa que está especializada en darnos el agua que llega a su casa, pero aún así es necesario hervir el agua, por ejemplo, en la ciudad, el agua potable que recibimos en casa. Sí, siempre es necesario. Claro, entonces ahí está. Entonces, Por seguridad, sí. claro. Y si es posible, el agua de botella, ¿no? Sí, también. Pues sí tienen acceso desde luego. Correcto. Perfecto. Quiero hablar acerca del tema de la higiene para la preparación de los alimentos. ¿Qué tan importante es? Claro, usted le decía hace un momento que la desnutrición no es solamente de un factor, sino es varios factores que conllevan a la desnutrición. ¿Qué tan importante es la higiene y cómo debería ser la higiene para la preparación de alimentos? A ver, cuando un niño empieza a comer a los 6 meses es justo la etapa donde las infecciones intestinales son frecuentes, porque tanto él se lleva a la boca todo lo que encuentra porque está explorando, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho de qué es lo que se mete a la boca, porque por ahí pueden empezar las infecciones. Ahora, hay que tener cuidado cuando la mamá empieza a preparar los alimentos para su bebé. Por ejemplo, si le cambió el pañal, no se lavó las manos y sigue cocinando, no tenemos la garantía de que estén las manos limpias. De hecho, ya se ensució, pero no se dio cuenta y no se lavó las manos. O va solamente con agua y ya está. Las manos deben lavarse siempre con jabón durante el proceso de la cocción o preparación de los alimentos. También tenemos otro tipo de contaminación que se llama contaminación cruzada. Por ejemplo, estoy cocinando y corto la carne, mi hijo me pide manzana y con el mismo cuchillo yo corto la manzana y le doy. Los alimentos también son contaminados a veces. Tienen propios microorganismos, pueden tener bacterias, entonces estoy cruzando entre un alimento y otro solamente porque no lavé el cuchillo. Entonces esas pequeñas cosas hay que tener mucho cuidado para que no se me enferme. Ahora, el tema de las frutas, por ejemplo, o el tema de las verduras, que también lo utilizamos para la alimentación diaria, ¿cómo deberían ser, no sé, desinfectadas, lavadas suficiente con agua o necesitan algo adicional para que tengamos la seguridad de que en realidad estén limpios y aptos para el consumo? Especialmente las hojas, las verduras, siempre tenemos que desinfectarles. Bueno, se lava de hojita en hojita, porque a veces pueden lavar toda la lechuga tal como vino, solo le sacan el tronquito y ya está. No, dentro pueden haber babosas, por ejemplo. Entonces hay que sacarles todas las hojitas y lavarle de una en una, sacar, a veces tienen tierra, las espinacas también, y les ponemos en una bandejita con bastante agua. Ahí podemos poner limón o desinfectante de verduras que también encontramos en los supermercados. Le dejamos 5 minutos y volvemos a lavar con abundante agua. Lo mismo podemos hacer con las frutas. Perfecto, entonces ahí está, ¿verdad? Muchos no sabemos ahí el desinfectante específico para que pueda adquirirlos en caso de que tenga acceso, y si no, pues como lo comentaba nuestra invitada de este episodio, puede acceder al tema del limoncito para que pueda acceder a la limpieza de estos alimentos. Quiero agradecerle por su tiempo, Diana. No sé si algo más se me queda que pueda comentarle a la gente para que podamos aportar a la erradicación de la desnutrición crónica infantil dentro de nuestro cantón, que es uno de los que tiene alto índice también como provincia de Tungurahua. ¿Qué más podemos hacer para que nuestros niños tengan esta alimentación que necesitan para un buen desarrollo? Bueno, mi mensaje final sería que cuidemos mucho a nuestros niños, a nuestra infancia. Démosles todo el amor que necesitan y sobre todo pensar que como dicen, cuando se cocina con amor, sabe todo mejor. Cuidemos siempre lo que ponemos en los platos de los niños, seamos prevenidos con las enfermedades que podrían ellos adquirir
con la higiene, lavándose bien las manos, llevándoles pronto a los médicos, realizarles los controles de niño sano. Ahí siempre vamos a ver si está creciendo, si se ha enfermado o no. Y promover que ellos consuman todos los grupos de alimentos, siempre enseñarles desde los 6 meses que tienen que empezar a comer todos los alimentos y al año ya sumarles a la mesa familiar. Perfecto, quiero agradecerle nuevamente a nuestra invitada en este episodio, la nutricionista Diana Ramírez desde el Ministerio de Salud Pública y el agradecimiento también para quienes están al frente de esta institución pública que vela por el bienestar de todos en el tema de salud dentro de nuestro cantón y a nivel nacional. Así que el agradecimiento por el Ministerio de Salud Pública y quienes están al frente que nos permitieron contar con la presencia de la nutricionista Diana Ramírez. Y esperamos contar, ojalá, en una próxima oportunidad de conversar, porque el tema de la nutrición también es amplio. Hoy hemos abordado cosas muy básicas, muy elementales acerca de la nutrición en nuestros niños. Y a usted que está detrás de pantalla, siempre también el agradecimiento para usted. Gracias por estar pendientes y compartir esta información que puede llegar a más personas y beneficiarlos también a ellos. Así que les agradecemos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, muy amables.